Bueno, vamos a dar inicio a esta actividad. Bien, tenemos el enorme gusto de tener presentes en esta ocasión a dos abogadas que son dos referentes en el derecho civil, en todo lo que tiene que ver con las reivindicaciones de derechos de las mujeres. Las vamos a presentar conjuntamente porque ellas nos van a dar una disertación a modo de coloquio y vamos a poder intercambiar inquietudes digamos, que tenemos propiamente de nuestro ejercicio profesional y también a quienes estén en representación de asociaciones civiles de colectivos de género, también van a poder efectuar sus consultas vía chat o con la modalidad de levantar la mano. Le agradecemos la presencia al vicepresidente del Colegio de Abogados, el doctor Daniel Mariani. No sé si nos quiere dar algunas palabras de bienvenida, y posteriormente a ello arrancamos con la disertación propiamente dicha. Sí, buenas tardes a todos y todas. Hola Vero, bueno, saludar a las expositoras reconocidas que hoy están con nosotros, agradecerles su presencia en este ciclo de charlas, ¿no? Porque ya empezamos, ya hace bastante tiempo, empezaste con las charlas en género. Fue el año pasado un año muy dinámico, ¿no? Este año es como de consolidación de ciertas situaciones que se han logrado, muy importantes y trascendentes, y bueno, hay que consolidarlas a fin de que esto nunca vuelva hacia atrás, sino que se siga avanzando. Así que bueno, les vuelvo a agradecer y bueno, atento a escuchar la charla. Muchas gracias, doctor Mariani. Bueno, vamos a presentarlas a ellas, nuestras disertantes. Contamos con la presencia de la doctora Lili Fla, ella es abogada, también conjuntamente con la doctora Nelly Michensky, ambas están a cargo del posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires acerca de derechos sexuales y reproductivos. Son la presidenta y vicepresidenta de ese ámbito. La doctora Lili Fla es profesora consulta de la Facultad de Derecho de la UBA, ex jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 90, directora del posgrado en Derecho de la Salud de la Universidad de Buenos Aires, directora de la publicación Temas de Derecho Civil, Persona y Patrimonio de la editorial RI. Conjuntamente hablará con la doctora Nelly Michensky, que es abogada especializada en Derecho Civil, directora del curso de posgrado, como dijimos antes, Derechos Sexuales y Reproductivos, interrupción voluntaria del embarazo. La verdad que es un espacio muy valioso. Yo en lo personal tuve la posibilidad de cursarlo el año pasado y nos dio muchísimas herramientas y bueno, se coroló a fin de año con la sanción de la ley durante tantos años esperada, militada, y bueno, es una ley que la verdad que es importante justamente abordar ahora los aspectos que van a tener que ver, no solamente con cómo llegamos a la ley, sino cuál va a ser un poquito los rasgos de esta actualidad. La doctora Michetsky es presidenta del Parlamento de Mujeres, la legislatura porteña, y también presidió la Asociación de Abogados de Buenos Aires, ABA, así como también presidió el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Así que, bueno, son ambas dos disertantes valiosísimas, que en este espacio le damos la bienvenida y las dejamos en el uso de la palabra. Como la idea es que esto tenga una dinámica de intercambio, todos aquellos asistentes, ya saben, con la modalidad, como para no interrumpirnos, de levantar la mano, de escribir en el chat, vamos a ir dándoles la palabra para que puedan intercambiar con nuestras disertantes. Bueno, ¿empezamos? Bueno, si empiezo yo, agradezco al colegio, agradezco a Verónica, agradezco al presidente del colegio que nos dé esta oportunidad, y realmente es un tema que nos interesa hace muchos años y que hemos seguido de cerca con todas las alternativas que ha tenido la sanción de esta ley hasta llegar a ser ley,
y que además hoy, como dijo Verónica, el problema va a ser cómo se implementa, qué pasa en la realidad, porque todos sabemos que hay sectores antiderechos que van a tratar de que esta ley no tenga el efecto que se pretende. Esto fue el trabajo de muchos años, porque si pensamos desde cuántos años hace que se presentan proyectos de ley para la interrupción del embarazo, lo tenemos desde el año 2004-2005, que todos los años la campaña ha presentado proyectos. Pero el punto de inflexión importante ha sido el 2018 con la sanción en la Cámara de Diputados. La fuerza que tuvo la gente, el poder de darse cuenta de la necesidad de tener este derecho, que es un derecho humano. Estamos en el ámbito de la salud pública y de los derechos humanos. No podemos divorciar lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos del ámbito de los derechos humanos. Y esta ley justamente lo dice expresamente, y aunque no lo dijera expresamente, va de suyo que los derechos sexuales y reproductivos, que no son solo la interrupción del embarazo, sino que recorren una cantidad de derechos que deben ser reconocidos. En ese sentido, yo creo que ha sido un paso muy importante esta ley, pero acá nos piden también una breve reflexión sobre el pasado. El pasado hay que pensarlo en varios sentidos, pero yo voy a tratar de ser muy breve porque me gusta que la gente pregunte lo que les interesa y ver qué se puede hacer desde el derecho, qué se puede hacer desde otras ramas, desde la salud, para ver cómo se hace efectivo. Y podemos decir que además que hay una ley que permite la interrupción del embarazo, hay una posibilidad de acceso a la salud para no quedar embarazada y para el post aborto o no aborto. Esto es una cosa que ha recogido esta ley, es decir, la posibilidad de la educación sexual importantísima, que también ha sido uno de los puntos de la campaña, y después la posibilidad de la anticoncepción para después del aborto. Y la atención posaborto que establece esta ley, que me parece fundamental. Si nos atenemos un poco a nuestro país y los antecedentes que tiene la Iglesia Católica en nuestro país, porque si bien no forma parte, de alguna manera tiene una incidencia importante, porque si pensamos, la primera vez que se habla del aborto como homicidio por parte de del Papa Pío IX en 1869, o casualidad, la primera ley que se hace sobre la interrupción, mejor dicho, sobre el aborto en nuestro país es el primer Código Penal en 1886, es decir, no pasaron tantos años. Y ahí ya aparece como delito. Y una cuestión, es un delito, pero hay una minorización del delito cuando es para salvar el honor de la mujer. Es decir, tiene un pensamiento tan de otra época, por decirlo, aunque debe haber gente que todavía piensa así, porque si no, no habría antiderechos, pero esto influye, obviamente, y después se modifica esta ley, pero no se soluciona, sino que se agregan o se amplían las causales, o mejor dicho, las sanciones para quien recurre a esto. Lo único que diferencia es que la tentativa de la mujer no es causal o aminora la pena porque de alguna manera está salvando su honor, entre comillas, porque esto era un tema importante. Es recién con el Código Tejedor que entra también el tema del aborto como delito, dentro de las distintas posibilidades que se pueden plantear, pero ingresan las causales famosas del artículo 86, donde se puede interrumpir el embarazo en caso de violación, pero como decía, de mujer idiota o demente, estaba esta duda terrible sobre si era toda una sola cuestión o si estaba separado. Es obvio, y lo hizo obvio el fallo FAL,
que se habla de la violación, no necesariamente de tener en cuenta las características de la mujer. Y el otro supuesto, que es peligro para la salud o la vida, que también se la tomó en términos muy estrictos inicialmente. ¿Por qué? Porque se trataba de evitar. Y si miramos lo que pasó en nuestro país, vemos que en los procesos militares o en los procesos no democráticos, estas posibilidades se veían más diezmadas aún, es decir, no se las tenía en cuenta. Recién cuando aparece la democracia en 1984, vuelven a aparecer estas causales que permiten el aborto sin la sanción de los otros supuestos. Pero de todas maneras, se llegaba siempre a la judicialización, por muchísimas razones, porque se encontraba, y esto nos ha pasado en otros temas como, por ejemplo, la ligadura de trompas, que estaba autorizada cuando lo indicaba la salud, pero los médicos no lo hacían y se negaban a hacerlo, porque acá juega mucho el tema y inventan la objeción de conciencia mucho más allá de lo que es verdaderamente la objeción de conciencia. En este devenir de nuestra ley y de nuestro código, con el código mismo, la judicialización hacía muy difícil obtener el caso de despenalización, entre comillas, en los supuestos que lo admitía el artículo 86 del Código Penal. Y como digo, en las épocas de gobiernos militares directamente ni existían estas posibilidades, pero aún se las tomaba muy restrictivamente. Fue necesario, y fíjense, en los años que tiene el código, y recién cuando el fallo FAL en el año 2012, reconoce la existencia de estas causales y la posibilidad de hacerlo sin necesidad de una denuncia. Pero ¿qué pasa? También prevé la posibilidad de que se dicten protocolos haciendo efectiva esto, porque cuando se dictó el fallo, por supuesto que la situación ya había terminado, se supone que era en abstracto, pero se quiso dejar un principio sentado. Sin embargo, los protocolos que se suponía que se tenían que dictar, no se dictaron en un montón de provincias y algunas fueron más restrictivas aún. Y hubo uno nacional, un protocolo nacional, que se dejó sin efecto muy poco después. Recién, a fines del 2019, antes de que tuviéramos ley, se volvió a tener un protocolo que hacía efectiva realmente lo que establecía este fallo FAL, que ayuda y ayudó muchísimo a las mujeres y a las personas, como ahora dice, con capacidad de gestar, con distinta diversidad. Esto es un paso también adelante. Acá no puedo dejar de mencionar que en materia de proyectos, aún antes de que se sancione el Código Civil, en el año 2010 ya hubo un proyecto que por supuesto no se trató, pero que ya hablaba de la posibilidad de despenalizar el aborto, y de despenalizar, perdón, y legalizar. Pero por supuesto, esto también hay que tenerlo en cuenta en la situación que posteriormente se sanciona el Código Civil y Comercial de la Nación, que es un paso muy adelante también en el reconocimiento de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de la perspectiva de género, de la necesidad de respetar a la persona humana como inviolable y tener en cuenta su dignidad. Si nosotros juntamos lo que dicen los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial, lo articulamos con todo lo que tienen los tratados internacionales de derechos humanos que están en la Constitución, pero que también esta ley, la 27610, los menciona expresamente, y menciona expresamente el trato que deben recibir las personas que se van a someter, es decir, trato digno, confidencialidad, autonomía, etcétera, que también se articula con el código y se articula con los principios de bioética que rigen en toda esta materia. ¿Querés decir algo? Estás mutada.
No, perdón, antes de que sigas con estos últimos años, me parece importante señalar Sí, algunas cosas, sí, claro. porque hemos llegado a la sanción de la ley mediante un triunfo colectivo. Se dieron circunstancias muy particulares, se trabajó décadas y tuvimos la suerte de que se movilizaran a través de distintos estamentos la sociedad y lograr articular con, digamos, un gobierno que nos escuchó. Entonces yo quiero hacer un poco de historia para que comprendamos el enorme significado que tiene este triunfo colectivo, porque hemos derribado uno de los obstáculos más grandes que nos imponía el patriarcado. Nos hemos preguntado muchas veces estos años por qué razón un país que es de avanzada en las leyes, en lo formal de los derechos, teníamos leyes como la identidad, teníamos matrimonio igualitario, pero no conseguíamos un derecho humano, como bien dijo la doctora Fla, básico, como es el derecho humano a la interrupción voluntaria del embarazo, que es mucho más que eso, es alcanzar las mujeres la plena capacidad, porque imponernos maternidad es imponernos cambios de proyecto de vida, imponernos el no goce, la posibilidad de caer en un delito por hechos que no tienen nada que ver y que no perjudican a terceros, una violación permanente del artículo 19 de nuestra Constitución. Entonces me parece importante señalar esto. ¿Por qué? Porque si piensan ustedes, los derechos sexuales y reproductivos aparecen como derechos humanos recién en la plataforma de Beijing en 1995. En nuestro país ya empieza a trabajarse después de la dictadura que siniestramente, como bien dijo la doctora, aclaró lo de la violación. No mantuvo la violación para el tema de la mujer insana o incapaz, sacó lo de abuso deshonesto, pero también agregó adjetivos, entonces agregó, por ejemplo, peligro grave, o sea, tenía dos caras y además no podíamos aceptar una mejora en un código que, como el de la dictadura militar, incorporó la pena de muerte. Entonces, que se mejorara en cierto modo un derecho en un código es muy impresionante leer y leer al mismo tiempo. Bueno, pero entonces la sociedad lo va tomando y en la Argentina se produce un fenómeno único con el advenimiento de la democracia, que es los encuentros nacionales de mujeres en 1985, en 1980, no me acuerdo bien, empiezan todos los años a reunirse las mujeres y empezamos en todos los talleres que se hacen, donde concurren en un principio miles, después decenas de miles, y el año pasado en La Plata centenares, se empezó y venía gente antiderechos. Yo he estado donde se discutía, hasta que se llegó un momento que era una discusión inútil, porque determinados antiderechos, con sus creencias, no admiten el diálogo, no era como algo. Entonces se cambió el nombre de los talleres por estrategias para llegar a obtener la ley. Esto produjo que en el 2005 los grupos que trabajaban esta temática en los encuentros se reúnen, primero en el 2003 y en el 2005 fundan la campaña nacional por el derecho al aborto. Y así empiezan a presentar proyectos. Yo trabajé en el del 2012, no en el primero, y durante años fuimos reiterando cuando el que presentábamos perdía estado parlamentario, se presentaba otro. Y teníamos discusiones y curiosamente nuestros argumentos, porque al mismo tiempo esto hizo que las operadoras del derecho estudiáramos la temática. Entonces, estudiábamos porque le teníamos que proporcionar a las legisladoras que nos acompañaban fundamentos jurídicos en cuanto a la constitucionalidad
de este derecho. Y fue así que llegamos persistiendo, discutiendo, curiosamente los mismos que yo he tenido, digamos, en reuniones, porque se llegaba a alguna reunión en comisión, en la Cámara de Diputados sobre todo, nos invitaban a las personas que militábamos en la campaña, invitaban a los grupos que yo llamo antiderechos, los argumentos eran exactamente los mismos. O sea, estamos batallando con los argumentos jurídicos, que no sé si después, si hay tiempo para enunciarlos sobre la constitucionalidad, fueron exactamente los mismos que hemos esbozado, y nos encontramos con algo muy curioso en las discusiones que hacía muy difícil el debate, y también lo hizo muy difícil en el 2018 y ahora en el 2019, porque curiosamente, y también lo hizo la Iglesia, trataron de darle un matiz laico al debate, porque primero se hablaba de que, bueno, y yo respeto a una persona que piensa que el embrión es un ser humano porque tiene alma, bueno, es una creencia. Acá, en estos últimos años, se desvirtuó el debate, porque en cambio de poner sobre la mesa las creencias, como era una cuestión un poco burda, porque ahí sí se trata y aparece que se quiere imponer determinada fe a toda nuestra población, como les decía antes, apareció. Entonces ocultaron la verdad. Crearon algo que no tiene que ver con la biología, que no es jurídico, como el discurso de las dos vidas, y se fue haciendo un debate muy arduo y complicado. Pero hemos llegado a la certidumbre, y después me gustaría aclarar, si hay tiempo, analizar la ley, pero también reiterar algunos de los argumentos, porque todavía, supongamos, acabo de intervenir por el tema de Naciones Unidas en una mesa redonda, y una de las preguntas que hacían, en este caso eran norteamericanas, reiteran la argumentación de las dos vidas. Y se está reiterando ese argumento en algunas de las acciones que por suerte hasta ahora ninguna ha tenido éxito, que plantean la inconstitucionalidad de la ley 27610. Entonces, queremos reiterar que no se puede hablar que el concepto vida o dos vidas es un concepto que no tiene entidad jurídica en nuestro orden constitucional ni en ningún tratado de derechos humanos, y que aparte, desde el punto de la biología, no soy bióloga, pero les recomiendo que bajen de internet un artículo del biólogo Alberto Korenbrink, donde dice que vida no es un concepto científico, porque vida hay en un corazón que se trasplanta, o sea, vida hay en una célula, en el esperma hay vida, en un óvulo hay vida. Eso no quiere decir entonces, como bien dijo, porque tuvimos que estudiar mucho, y hay un fallo del Tribunal Constitucional de Colombia, que abrió las puertas a que Colombia aceptara las causales que nosotros tenemos, que tiene un elemento muy, muy interesante en relación a esto, porque dice, vida como derecho ser humano, como a un ser humano el derecho a la vida es un derecho subjetivo. En cambio, el embrión tiene un valor vida, que el derecho tiene que merituarlo, pero que nunca tiene que sobrepasar al derecho como ser humano que tiene la gestante o que tiene cualquier ser humano ya extracorpóreo. Acá podemos hablar mucho tiempo de esto. Yo les recomiendo que el Código Civil del 2015, que fue un avance en derecho de familia muy grande, como bien lo dijo la doctora Fla, pero por razones extra
extra de nación, extra laicas, podríamos decir, sufrió una influencia y posiblemente la comisión redactora lo aceptó porque tenía muchas otras ventajas, dejando en el artículo 19 del actual el hecho de que la persona comienza con es persona desde el momento de la concepción. En todas las exposiciones de motivo y las conferencias que dieron Kamenmaker de Carlucci, Lorenzetti, Elena Hayton, aclaraban que eso es a los efectos civiles. Un código civil no crea el concepto de quién es ser humano. Entonces, los efectos que le dio esta nueva denominación es el mismo que le dio Vélez. O sea que esa era el patrimonial. Lo que pasa que Vélez fue más honesto y aclaró que tenía algunos derechos que eran, en el texto del artículo, que eran las representantes, los progenitores al solo efecto patrimonial, y lo que cubría era nada más que el derecho hereditario por si moría el progenitor. Pero perdón, también dice que en realidad tiene que nacer con vida para que aparezca. Por eso, entonces, bueno, inventar lo de las dos vidas ha sido un invento para superar lo que se dieron cuenta que ya era un retraso y que no lo podían sostener. Y toda esta discusión cae de por sí, porque desde el punto de vista, no podemos decir cuando hay personas, a lo mejor desde un punto de vista biológico o de cualquier otra disciplina. Entonces es muy difícil encontrar el punto, pero también vinculado con lo que vos decías, me acuerdo de Margarita Roulé, por ejemplo, que decía que es una persona en potencia. ¿Qué quiere decir que en potencia? O Nino, que dice que no es persona hasta que nace. Esta es la realidad que tenemos con la cual tenemos que lidiar y pensar. Perdóname, Lili, porque quiero decir algo que tiene que ver con esto en cuanto al problema del disfraz que tiene actualmente los antiderechos en su discurso, que es el tema que comienza históricamente hasta para la misma Iglesia con el descubrimiento del telescopio, del microscopio, porque empiezan a observar algo que existe, pero que después se centra en lo genético. Y por eso el discurso siempre es que somos lo mismo, porque tenemos los mismos cromosomas y la misma identidad genética desde el embrión hasta que nos morimos. Entonces, ahí también Dworkin tiene otro filósofo, dice: la diferencia es que los antiderechos le atribuyen todo al ser humano al gen, a la concepción. En cambio, quienes pensamos que no es así, que es con el nacimiento, es porque confiamos en todo lo que nos da el medio social. Ningún bioeticista serio hoy dice que somos nada más que un producto genético. Somos un producto, primero, que de ese embrión la madre no solamente transmite alimentos, sino que fabrica determinadas hormonas que permiten que nos desarrollemos como para llegar al parto, que es el punto de inflexión. Entonces, esto aparece muy claro, que este argumento no tiene que ver con el aborto, porque muchísimos códigos civiles dicen que el ser humano comienza con el nacimiento, y por ahí largan una ley abortista que impide el aborto. O sea, que estamos en un mundo en el cual las creencias religiosas se filtran a través de muchos elementos. Entonces, lo que tenemos la tranquilidad es de que realmente lo curioso es que siguen esbozando lo mismo. Supongamos hablan del Pacto de San José de Costa Rica, pero ocultan por la historia y cómo debe analizarse. Ocultan que el mismo pacto dice que hay que estudiar, nos habla de que la persona empieza desde el momento de la concepción en general, y que la historia de cómo se llega a esa fórmula
nos indica fehacientemente que era porque ya la Argentina, Brasil, Uruguay y creo que Venezuela tenían las causales de justificación. Entonces, lo mismo es con la Convención de los Derechos del Niño, y Lili, no sé si querés agregar, o sea, eso quiero señalar porque a mí me llamó la atención que personas que yo respeto, que están en la facultad, que dictan cátedra, hablan del Pacto de San José de Costa Rica, pero no hablan de todos los otros artículos del mismo pacto que me dice cómo lo tengo que interpretar, que es lo que me dice la madre de los tratados, que es el Tratado de Viena. O sea, lo mismo hacen con la Convención de los Derechos del Niño. Exactamente, se olvida que hay indivisibilidad de los derechos humanos desde la Convención de Viena. Y además se basan en estos dos porque todos los otros no tienen una línea que los ayuda, porque tanto los que vos mencionaste como la Convención de Belén de Pará, el CEDAW, etcétera, reconocen así, y además está el fallo Artavia Murillo de la Corte Interamericana que dice claramente que el feto no es persona. Es decir, siguen discutiendo desde un punto de vista que yo ya ni sé si es religioso, porque hasta esto que hablaste del microscopio, hasta se ha demostrado que ha sido errado ver que lo que vieron era errado y que no tiene asidero en la ciencia. Pero siguen con esta, no sé, y esta es una de las razones que va a complicar la implementación de la ley. No terminó todo con la sanción de la ley. La sanción de la ley es un paso muy importante, realmente es un logro, se tienen cuestiones muy importantes en la misma sobre el reconocimiento de la persona de cualquier diversidad que pueda gestar, que me parece un paso muy importante. Se reconocen los derechos que también están en los derechos, en los tratados. Pero otro dato importante que tiene y que tiene que ver también con lo que hablaba Pilar, que es con la capacidad que se le otorga a las personas para resolver sobre la no continuación del embarazo. Y esto creo que también acá tenemos que articular con el Código Civil, que no existía en la época de las anteriores, hasta el año 2018, que en ese sí se tuvo en cuenta, en el proyecto que tuvo sanción de diputados, pero que tiene que ver hoy con esta posibilidad de los niños y niñas y adolescentes en el periodo de 13 a 16 años, que se supone que tienen madurez suficiente para decidir, entonces con su consentimiento informado pueden resolver no continuar el embarazo. Y esto es un paso fundamental. Y sobre las de 13, en el caso de violación, no necesitan incluso declaración, pero necesitan, sí, ellas, en ese caso, estas personas, que el apoyo de un representante legal. Toda esta cuestión de la capacidad que se instituyó en esta ley me parece fundamental. Hay una cosa en la cual tenemos riesgos en la implementación, que no es lo de la edad, sino es la objeción de conciencia. Ese es uno de los puntos que hay que tener muy en cuenta para evitar que se sabotee la posibilidad de concreción de la interrupción del embarazo, porque está admitida en este proyecto, cosa que el último proyecto de la campaña ya no hablaba de la ofensa, si no recuerdo mal, no. Esto es un tema que no debería servir para bordear la legalidad y obtener la posibilidad de no llegar al aborto invocando objeción de conciencia. Es cierto que se dan una serie de requisitos y además que no se puede dejar a la persona gestante sin la atención. Esto está claro. Y otra cosa que me parece importante, que deben atender el posparto, aunque no hayan, el posaborto, aunque no hayan intervenido en el aborto. Esto es un paso muy importante, pero yo le tengo un poco de miedo a que se use la objeción de conciencia como una manera de negarse a realizar la intervención, cuando requiere médico, porque hay casos donde no va a requerir, pero bueno,
Perdón, querías hablar algo, Pila, y te interrumpí. No, yo quería decir algo en Por eso relación... me di cuenta que te interrumpí. No, porque esta ley, yo tengo mucha confianza en que se va a implementar y se está implementando bien. Porque, y vuelvo a la campaña tuvo características, yo les cuento, a mí me preguntaban el día que se aprobó en el Senado si estaba muy emocionada, digamos, al final del año pasado. Y yo contaba que mi gran emoción fue el 2018. 2018 para mí fue una sorpresa muy grande. Miren ustedes, eso no quiero molestar a nadie de ideas políticas, pero tuvimos una gran sorpresa cuando un gobierno como el del presidente Macri habilitó el debate. Y en la campaña se decidió, digamos, más allá si uno compartía o no los pensamientos del presidente, que había que aceptar ese debate. Teníamos presentado ya un proyecto con la firma de más de 70 diputados, porque cada 2 años perdía estado parlamentario, había que volver a presentarlo, y se dio algo porque yo creo que la campaña, al tomar justamente esto que ha recalcado muy bien la doctora Fla, que es un tema de derechos humanos, abrió como compuertas y nos encontramos con niños, con adolescentes que de repente estaban interesados en el tema, que empezaron a pelear por la ESI, que entonces acá se transmitió un mensaje que va más allá. Yo digo que en algún momento hay que pensar cómo un mensaje sobre aborto logró reunir 1,5 millones y hasta 2 millones de personas en la calle. Todas nos asombramos. Para mí fue como, ¿qué hicimos? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Entonces, este fenómeno, y yo lo cuento y quiero contar un poco cómo trabajó la campaña, porque la campaña es muy extraño, es un fenómeno territorial, transversal, llegó a tener 700 ONG adheridas, pero es una institución que no tiene prácticamente autoridades. Ahora, que trabaja con 3 comisiones, pero se fueron, como me decía ayer una compañera de la campaña, es como un árbol que empezó a tener ramas. Entonces surgieron las socorristas, personas que ayudaban, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, cómo fue cambiando la ILE. En el 2000 empiezan a mejorar los fallos por estos movimientos de mujeres, por esto. Aparecen algunos fallos ya que abren ciertas puertas jurídicamente. También tenemos historias trágicas como la de Ana María Acevedo, que muere debido a la objeción de conciencia, como el caso Belén, pero se van abriendo compuertas. Nace los médicos, digamos, la red de médicos por la salud, de profesionales de la salud, que empiezan a hacer ILE, se empieza a interpretar debidamente la cuestión salud, como lo dice la Organización Mundial de la Salud. No podíamos seguir interpretando salud como en 1921 se sancionó el código. O sea, entonces, red de profesionales de la salud, red de docentes, socorristas, cátedras abiertas en las facultades, actrices que se movilizan, se fue permeando la sociedad, porque si no, no se entiende muy bien este fenómeno. Y los colegios secundarios, los adolescentes, que me parece un paso muy importante. Las facultades. Chicos y chicas, las facultades ya es gente un poco mayor. Yo hablo de los colegios secundarios donde son chicos y chicas mucho más jóvenes. Y aún chicos de primario, de 6º, 7º grado también se interesaron en esto. Esto fue lo llamativo y lo extraordinario.
Entonces, y esto tiene mucha importancia porque en este último periodo, con un gobierno, un Ministerio de la Salud que tiene afinidad, ¿qué pasa? Viene esta ley nueva, que es una ley modelo, yo me atrevo a decir, es una ley que tomó mucho de la campaña. Sí. Muchas compañeras de la campaña se ofendían, decían, ¿por qué otro proyecto? No, lo que importaba era que saliera una ley que contemplara todos los principios. Y efectivamente es una ley modelo en el mundo, podremos decir, por la forma que respeta la autonomía, porque tiene conserjería, pero no es obligatorio. O sea, la gratuidad, que tiene una cantidad enorme de derechos, es un respeto realmente y es realmente un instrumento de salud pública. Entonces, esta ley ya tiene una red a nivel nacional. ¿Por qué? Porque la gente que estuvo haciendo ILE, los médicos que practicaron la interrupción legal del embarazo, ya están muy preparados para hasta ideológicamente. Y la prueba es que cuando en el Chaco sale una medida precautoria suspendiendo, ¿qué suspende esa medida? Nada más que las interrupciones del embarazo hasta las 14 semanas, porque para los posteriores sigue rigiendo la misma ley que teníamos con salud, pero ya abordada con un concepto amplio de la salud. Entonces me interesaba mostrar esto porque a veces pienso, ahora que estamos frente a un drama terrible como son los femicidios, como un movimiento que va creciendo, como una sociedad que asume el problema. Con los colegios de abogados también lo asumieron y se están asumiendo ahora también con el tema de violencia, por lo menos en la Asociación de Abogados Buenos Aires también hicimos la capacitación con la ley Micaela. Es por eso que me parece importante seguir contando la historia de cómo logramos esta ley, que es una ley modelo y basada en los derechos humanos. No da un paso adelante diferente de lo que ya nos decían las recomendaciones del comité de la CEDAW. O sea, se basa, es una ley perfectamente constitucional. Y la prueba es que ahora, en general, todas las peticiones de inconstitucionalidad están quedando en la nada, porque no tienen sustrato. No sé si Lili quiere contar algo de lo que está pasando con... Bueno, el tema es este. La implementación me parece fundamental, porque con lo que vos decías, esta ley es federal. El órgano de aplicación es el que la va a aplicar es el Poder Ejecutivo. Todo es gratuito, imponen la gratuidad a todos los sectores, es decir, la medicina prepaga, obra social, etcétera. Hoy el Estado, obviamente. Pero esto tiene que ver mucho con esta situación de hasta dónde puede una ley nacional en nuestro país, que tenemos un régimen federal. Por eso esta ley cubre esta situación. Por eso, si ustedes observan, se establece la posibilidad de interrupción sin causal, digamos, hasta la semana 14 y después con las causales que establece, pero lo dice también, se vuelve a decir modificando el Código Penal, se establece el artículo 86. Es decir, que no hay posibilidad, que sería un arma de los antiderechos o de los que no quieren que se haga efectiva esta ley, atacarla o no aplicarla en las provincias, invocando el carácter federal de todo lo que tiene que ver con la salud. Porque si nos atenemos a otras normas, por ejemplo, la Ley de Derechos del Paciente, el problema era que cada provincia la tenía que adherir. En cambio, esta ley es nacional y además, como son derechos humanos, por dos vías entra en todo el espectro nacional, porque se trata de derechos humanos, y esto integra la Constitución,
y no pueden invocar lo contrario, y además porque está modificado el Código Penal, que también forma parte de las atribuciones del Congreso. Esto es una cuestión importantísima en un sistema como el nuestro, que por la vía del federalismo muchas veces se trató de dejar sin efecto normas importantes en materia de salud. Bueno, Lili, quiero decir lo siguiente, en realidad es una ley que tiene una parte federal, para mí toda federal, porque Toda por lo federal. que acaba de decir, sí, pero muchos no sostienen eso desde el punto de vista que es federal en cuanto modifica el Código Penal, que es facultad por la Constitución de la Nación. Pero en las prestaciones de salud, algunos podrían oponerse, pero esto no, hoy en día, con los tratados de derechos humanos en la Constitución, que todos nos hablan del derecho a la salud, en todo caso, lo que puede hacer una provincia es, no puede desconocer los tratados. Entonces, son facultades concurrentes. Y además, para la provincia, el Tratado de Derechos Humanos es obligatorio. Y ahí se mezcla una cosa muy interesante, uno de los problemas, como decía Vidal Campos, más complejos, que es este régimen que yo lo llamo un poco ni, que no somos ni muy federales ni muy unitarios. Entonces, cuando no estaban los tratados de derechos humanos en la Constitución, todavía a las provincias le era más fácil decir, no, nosotros nunca delegamos desde 1854 salud y educación. Pero ahora, ¿cómo hacen? ¿Y por qué es eso? Porque para los tratados de derechos humanos, cuando adhieren, y se adhiere como en la CEDAW al protocolo, el gobierno argentino queda obligado, si no cumple una provincia, a nivel de derecho convencional, no importa, el Ejecutivo queda obligado nacional igual. Entonces no puede ligarse la provincia. O sea, porque estamos hay en una el red ámbito de derechos y obligaciones entre nación y provincia que nos hace cada vez fortalecer más que los tratados de derechos humanos no es que son obligatorios nada más que a nivel nacional, quedarían completamente huecos de prestación. Entonces, eso también hace que las provincias a lo mejor no pueden no adherir a una ley, pero tienen la obligación de tener una ley provincial como mínimo con los derechos humanos que fija el tratado. O sea, yo creo que acá por eso también estamos viendo que a pesar de la cantidad, que no son tantos hasta ahora, que han planteado, inclusive hoy hablábamos con Lili de uno que es de un pueblo que se llama Roldán, que está el intendente que en la provincia de Santa Fe, creo que la legislatura de ese pueblo votó y los fijó como ciudad, digamos, pro niño por nacer, y sin embargo los jueces le han rechazado los pedidos de inconstitucionalidad. Porque ellos entienden Yo no que es sé contrario a los ¿querés derechos agregar algo? Una de las cuestiones en ese fallo también que cuestionan es que no se le da que es inconstitucional además porque no se le da participación al hombre para decidir. Esto muestra un estilo o un pensamiento. Y bueno, esto tiene que ver con qué va a pasar en la justicia, que creo que por la ley y por los derechos humanos, por los tratados de derechos humanos que forman parte de la Constitución, y los jueces tienen el control, nosotros tenemos un control difuso, es decir, que cualquier juez de cualquier instancia puede alegar la inconstitucionalidad, y tratar de buscar la inconstitucionalidad de esta ley no va, porque está asegurada en la Constitución. Y además, otra cosa que está asegurada en esta ley y que es muy importante es la gratuidad de la atención, y que forma parte lo tienen que cubrir las obras sociales, las prepagas, y esto ahorraría una cuestión que es terrible en la judicialización de la salud,
y recurrir al amparo para solicitar, porque una cosa es el amparo que cuestionamos para que se deje sin efecto la ley o no se aplique invocando todo lo que se invoca. Pero es importante también tener en cuenta este aspecto, porque si no pensamos que hay gratuidad y que pueden recurrir a la justicia cada vez que les niegan el tratamiento, sería terrible. Y esto los que ejercen la profesión. Ya lo dijo Fal, pero el tema aparte, que es... Pero no es solo... una... Esto es una cuestión no solo en general, y los abogados lo saben, la utilización del amparo para obtener todas las medidas de salud, lo cual es un error. Y esto trata de ir más allá y evitarlo. Esperemos que se logre. Yo quería mencionar, ya que hablábamos de la implementación y hablaste del caso de Roldán, hay otro caso de Ciudadanos a Gobernar, otro grupo que hace la cuestión en Corrientes y dice que no se puede aplicar la ley por el tema del COVID-19, que estamos en un periodo de emergencia, entonces no se puede aplicar esta ley porque hay COVID-19. ¿Qué tiene que ver? No sé, pero no importa. Fue rechazado por esto, porque no cumple los requisitos que tiene que tener un amparo para poder ser efectivo y poder tener ingreso en la justicia. Bueno, perdón la interrupción, pero esto me quedó con esto de Ciudadanos, como se denominaron. En el campo del derecho penal, el proyecto de la campaña no tenía dejaba a la mujer, cualquiera fuera, digamos, la forma en que hubiera hecho un aborto, aunque no tuviera las características que exige la ley, o sea, un aborto hecho después de las 14 semanas, no por un problema de salud, por un problema nada más de voluntad. La campaña consideró que la mujer no debía ser penada. En cambio, el proyecto del Ejecutivo redujo la pena de 3 meses a 1 año, dejándole también al juez la facultad de eximirla de cualquier prisión. Esto es muy importante, la reducción de la pena, porque evita lo que le pasaba a las mujeres, y yo les recomiendo, si les inquieta esto, que vuelvan a leer un fallo famoso de 1960 y pico, un plenario, Natividad Frías, que hoy lo traje, me hubiera gustado leer algunas frases de estos camaristas que fueron ejemplo, porque pintan y sientan el precedente de que prevalece el derecho de la mujer a solicitar y pelear por su salud, porque sostenían que la mujer que entra al hospital, que hasta hoy ha pasado durante todos estos años, por un problema de complicación post-aborto hecho y clandestinamente, por decirlo así, era denunciada. Entonces ya en 1960 y pico, un plenario con una literatura digna de, no sé, de un respeto enorme, estos jueces estaban tan conmovidos, entonces sentaron la jurisprudencia que una mujer no podía ser condenada por su confesión, y que aparte no podía ser que un ser humano tuviera que elegir entre su vida o la cárcel, porque eso les pasaba y pasó hasta un fallo del 2000 de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, donde una mujer va al hospital, al policía en la puerta le dice lo que le pasa y ya la denuncia se hacía inmediata. Esa jurisprudencia no siempre fue uniforme, pero hoy en día es la que prevalece, y también la Corte lo acaba de asumir hace pocos años en el tema de las mujeres que llevan, consumen drogas para después expulsarlas. Entonces, realmente hay algunos fallos que vale la pena leerlos, porque muestran cómo en la justicia siempre hemos tenido reductos muy positivos, ¿no? Y también
para el tema de el embrión que hoy estuvimos hablando, les recomiendo leer 2 fallos de la Corte que cita la defensora cuando toma parte en el juicio en el FAL, que son, uno es Sánchez, que es el tema de una señora que se encuentra el cadáver de su hija secuestrada en la dictadura con un feto. Ella reclama una indemnización, la indemnización que le correspondería, y le otorgan, pero se otorgan libre propio, no como ascendiente o descendiente de la criatura muerta. Otro fallo que también cita es el Blanco, que es un señor que pide una indemnización por haber estado su madre cuando mientras estaba embarazada, estuvo presa, ¿no? Y no se le reconoce con derecho a él, digamos, no se lo considera como un ser humano, porque él lo que pedía era por lo que eventualmente sufrió el feto mientras... Entonces tenemos jurisprudencia valiosa en ese sentido. Yo quiero, si después si están de acuerdo, pasar a las preguntas, dejar 2 cosas, asignaturas pendientes que tenemos en esta materia. Por suerte ya la ley no es más nuestra asignatura pendiente. Hay un tema que nos sigue preocupando mucho, que es el tema de las niñas violadas, embarazadas, que son sometidas a presiones para que continúen embarazos, ¿no? Y estos hechos tienen nombre y apellido. Lo que no nos pensamos es que niñas que son niñas madres, pues son niñas de 11, 12, 13 años. Terrible. Y estas niñas, por ejemplo, tenemos, el caso que lleva, con tal de que un embarazo se lleve a término, a desvirtuar hasta las instituciones más valiosas que tenemos, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, con el derecho del niño a ser oído o el interés superior. ¿Y por qué les digo? Por ejemplo, voy a citar rápidamente, caso Mendoza, 2008 creo que fue. Una niña va con su madre porque está embarazada por una violación. Nuestro Código Penal sigue considerando violaciones a los 13 años, aunque haya consentimiento. Al llegar al hospital, enseguida, esa niña es aislada, caso que se repite frecuentemente, la rodean grupos antiderechos. Así es. Se plantea un problema judicial. El juez confiesa, lo tengo registrado en un número de página 12 en la radio, las presiones que sufre. Finalmente aparece una abuela que convence a la niña de que siga el embarazo. A la madre no se le permite ni se le da la guarda, porque teóricamente, y más en esa época, la responsabilidad de un hijo de un menor de edad la tenía el progenitor. Eso cambió hace bastante poco. Caso Mendoza, caso Corrientes, el año pasado, que subvierten la ley aparte, ¿no? Porque cuando, y me acuerdo que ese de Mendoza me sublevó porque salió en la ley como un caso en que se le escuchó a la niña. Entonces, horrible. Eso no es escuchar a un niño. Hay que articular la escucha con el interés superior. El interés superior y la escucha no basta con leer los artículos de la Convención. Hay que estudiar todo el desarrollo y qué significan y las recomendaciones. Hay una perspectiva. No puede ser que el interés superior de una niña de 11 años, cuando toda la literatura médica nos dice que es mucho peor y más riesgoso para la vida
el parto que el embarazo que un aborto. Y lo mismo pasó en reiterados lugares. Entonces se está subvirtiendo. O otro ejemplo de cómo se cambia la ley. En Corrientes, un caso también, personas que van dispuestas a hacer el aborto, y que Y las someten, las aíslan, y finalmente, y esto es el escándalo más grande, una jueza lo dio en adopción al niño por nacer, cosa que nuestra ley no lo autoriza. Y de esto tenemos varios ejemplos. Entonces yo quiero llamar la atención. O también otra desvirtuación terrible. Nosotros con nuestra historia, ayer fue 24 de marzo, tenemos un respeto al derecho a la identidad. ¿Ustedes se acuerdan de ese caso Lucía de Tucumán, una nenita que se la llevó hasta, le van dilatando, falsean los datos del embarazo, que esta nena después se tuvo que hacerle una cesárea, la niña, la bebé nació y murió a los pocos días? Esa bebé, hay un fallo judicial que autoriza que se la entierre como NN. Cuando nosotros luchamos por el derecho a la identidad, no podemos dejar, si la justicia estuvo ciega, dejó que se postergara el embarazo. Y porque muere, ¿por qué entonces era? Porque se la escuchó a la nena que no quería saber nada del embarazo. O sea, estamos en base a creencias desvirtuando las leyes. Y otro tema, y con esto termino, es los eventos obstétricos. O sea, ¿qué hacemos con ahora que tenemos una ley? Y yo creo que cada vez va a haber menos eventos de estos, que son los nacimientos de embarazos que llegan a término, jóvenes que no tuvieron el valor de decir que estaban embarazadas, lo ocultaron por toda esta telaraña que se ha construido. Llega el momento del nacimiento, las condiciones son precarísimas, nunca se sabe muy bien si nació con vida, no nació con vida, pero hay muchas jóvenes que se les arruinó la vida con esto, y una todavía con cadena perpetua en San Juan. Nada más que eso. Por eso creo que la implementación de la ley es fundamental, en este sentido, de cambiarla, de educar, de saber, de hacer docencia con la ley, para que se entienda que el interés superior del niño no es tener el bebé o seguir el embarazo para maternar o para adoptar. Esto es una cuestión que compete a otras personas, por eso esto necesita educación sexual importantísima, y que sepan los derechos que tienen. Y a propósito, una sola acotación que tiene que ver con lo penal. ¿Qué pasa con las mujeres a las cuales, a pesar de que teóricamente en el embarazo propio no deberían ser castigadas ni sancionadas, pero hubo sanciones, hubo penalidades? Yo creo que esta ley que despenaliza y legaliza, esas mujeres, como dice Soledad Deza, deben ser sobreseídas todas, no archivada la causa porque salió esta ley, sino sobreseída. Y esto es formar opinión, es ir cambiando opinión. Y yo creo que es importante en la sociedad y es importante en la justicia tener en cuenta esto, cambiar la mentalidad de ciertos sectores de la justicia, a los cuales seguramente la ley Micaela y otros elementos las pueden ir ayudando, pero es fundamental la educación, no solo de los que van a ir a la justicia, sino de los jueces. Y vos me presentaste como jueza, no soy más jueza, estoy jubilada, pero igual creo que los jueces tienen una obligación fundamental en esto, así como se equivocaron muchísimo en ciertas cosas que tienen que ver con la perspectiva de género, con los derechos de las mujeres, con los abortos, y la lista es enorme. Todos los derechos sexuales y reproductivos podemos encontrar ejemplos montones. Yo creo que también es fundamental el cambio de mentalidad de cierto sector de la justicia. Perdón, si me equivoco. Bueno, no, lo que pasa es que tenemos que cambiar muchas cosas del derecho penal, porque todo el tema de la prueba
no es exactamente igual que antes, porque todo lo que hace al derecho de familia y a los delitos sexuales necesitan una mirada y un trabajo mucho más profundo, porque tampoco tenemos que salirnos de un sistema garantista. Entonces, como de costumbre, lo que nos pasa a las mujeres requiere más trabajo, más investigación, más docencia. No, y para eso, y pensar que detrás, para los jueces, detrás del expediente hay seres humanos que tienen que conocer. No tenemos que salir de esta burocracia de que escribimos y escribimos y escribimos cuando tendríamos que dedicar más tiempo a ser jueces acompañantes, juezas acompañantes, ¿no? Bueno, ahora se podría hacer algunas preguntitas. Sí, sí, hablamos mucho y no dejamos, pregunten, por favor. Muchas gracias, muy claro todo. Ahí en el chat fuimos instando justamente a todos los participantes, mujeres y hombres que nos acompañan esta tarde, bueno, justamente puedan hacer uso de la palabra. En lo personal les quería trasladar una inquietud acerca de lo que se entiende por la objeción de conciencia institucional. Entendemos que justamente, bueno, esta ley no habría de contemplarla, pero fácticamente a veces hay muchas instituciones, de hecho, esta ley que tiene actualmente menos de 3 meses de ser sancionada, porque se sancionó el 30 de diciembre, pero lo cierto es que una de las preocupaciones es que algunas coberturas médicas tienen, digamos, clínicas u otros sanatorios en donde realmente la mayor parte del plantel médico se declaran objetores de conciencia. Entonces, si bien no lo es desde lo formal, no es contemplable desde lo formal, fácticamente hay ahí una posición tomada desde la mayor parte de ese plantel médico, aunque no se tenga este título institucional, ¿no? Mira, te quiero aclarar algo. La ley se modificó, el proyecto del Ejecutivo tenía una serie de medidas que la verdad yo pienso que el protocolo, si ustedes ven el protocolo que lo llama el protocolo de Ginebra, al cual se hasta adhirió Cava, no hace mucho, tenía una mejor redacción, pero debido a influencias X, la ley sale con una mención. No acepta, no dice que no acepta la objeción de conciencia, sí dice que si todos los, nosotros no queríamos que saliera esa redacción porque creemos que la institución tiene que tener siempre a alguien. Entonces, pero la ley salió y dice que si todos los profesionales son objetores de conciencia, tiene la obligación de derivar a su costo y costa a la paciente a otra institución. Y responsabilidad que cae sobre la institución. Yo creo, se ha configurado el Programa Nacional de Derechos Reproductivos, tiene un consejo asesor, yo hace mucho tiempo que estoy en él, ahora es muy amplio, hay muchísimos médicos y se está trabajando muchísimo con las obras sociales. O sea, yo creo que vamos a tener menos problemas. Siempre va a haber un reducto, pero no nos dejemos llevar porque aparece una clínica en tal lugar objetora de conciencia. Hasta ahora se está cumpliendo en la mayoría de las provincias porque ya hubo esa red que está extendida. Entonces, se está trabajando mucho desde el Ministerio de Salud también y se han hecho ahora documentos. Yo tengo eso porque esta red estamos los que formamos parte del consejo y están trabajando con todas las obras sociales. El otro día me llegó un documento de Swiss Medical, por ejemplo, donde habla de cómo va a asumir. En Rosario, una de las del grupo más importante que tiene clínicas, me llegó un documento de cómo están implementando la IDE.
O sea que yo creo que se está cumpliendo. No quiere decir que no vamos a tener problemas en algunas provincias, suponete las provincias del norte, algunas poblaciones. En Salta hay un departamento cerca, no sé si se llama Santo Tomé, no me acuerdo, cerca de la ciudad de Salta, que las clínicas ahí son objetoras de conciencia. Entonces las mujeres se trasladan a la Pero fíjate ciudad. una cosa, un detalle que la ley contempló, porque si bien no se puede la institución, tiene, o mejor dicho, tiene que tener la posibilidad de derivar, está previsto que no podrá negarse a la realización de la interrupción Ah, sí, en caso de que la vida de la persona no, gestante más bien. esté en peligro y requiera atención inmediata Ah, e no, ahí impostergable. sí. Y la otra cosa que me parece que ya la mencioné, que no se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria post-aborto. Ah, sí, no, eso es Esto muy es un tema importante. muy importante por la escuela que tenemos, o la historia que tenemos de los abortos clandestinos antes y ahora la posibilidad de un aborto mal hecho o que genere consecuencias y no puede un médico negarse a tratarlo. No, Y otro el tema de tema, la objeción de conciencia es muy delicado, que no sirva de bueno, ardid oíme, para no hacerlo. pero es oíme, ha sido en Italia, que tiene de los años 70 y pico aborto, que fue refrendado por como se dice, por un plebiscito y todo, y sin embargo hay regiones que todavía no es tanto, que el Tribunal Europeo sancionó a Italia por eso, porque no solucionó de que en todas sus regiones se hagan los abortos. O sea, es un tema, porque está desvirtuado como nació como una cosa sumamente ética por la guerra del 14. Pero lo cierto es que acá, además, otro tema que tiene la ley muy importante es la capacitación. Ordena capacitar a los médicos. Entonces, acá tiene que ver, así como hemos empezado a poner seminarios o cursos en derecho sobre aborto, tiene que cambiar la carrera de medicina. O sea, no se enseñaba No están prácticamente. preparados, no están preparados, no están preparados para este tema. Pero por eso lo que yo digo, y un poco el leitmotiv de este curso, es cómo se hace en el futuro. Hay una función docente que hay que cumplir y una función de control de las actividades, de las prepagas, de los jueces, de todos los que están envueltos en esta temática. No es de un día para el otro, sabemos que hubo fallos que niegan en general, pero hubo una primera instancia que lo admitió en el Chaco, hay una primera instancia que lo admitió en San Luis en estos últimos días, que seguramente se va a revocar, pero mientras tanto quiere decir que hay gente a la cual hay que mover todavía. No, Bueno, más bien. disculpen esto, pero bueno, les tocaba preguntar, seguimos hablando nosotras y no preguntan. A ver, ¿hay alguna pregunta o no? No, yo creo que vamos a seguir trabajando, que es muy loable que el colegio haga este tipo de actividades, porque creo que la función docente más importante es que se ha sacado del closet este tema. Este tema le arruinó la vida a muchas mujeres, las privó de saber, de ser dueñas de su cuerpo, del derecho al goce, del derecho a una sexualidad como algo del cual se puede hablar. Esta chica que les cuento que está condenada en San Juan a prisión perpetua, es una niña que va de su casa a la escuela en medio pobre, en un pueblito en San Juan, va en bicicleta, la paran dos tipos que iban en un auto, la violan, ella vuelve a su casa, era virgen, no le cuenta a nadie que fue violada, porque las mujeres hasta se nos ha privado del derecho a llorar cuando somos víctimas, porque es una vergüenza, si nos violan somos culpables. Y eso contribuye a la policía, que cuando va a denunciar una violencia o violación, no le creen. Entonces,
por algo te violaron. Esta chica no cuenta, hace todo el embarazo, primero queda embarazada, no es un mito, se puede quedar embarazada de una sola relación. Es una mala suerte en todo caso, pero no cuenta nadie que está embarazada a la noche. Siente que pujos, lo que pasa cuando viene un parto, sola, ustedes se imaginan, en letrinas, porque viven en casas que tienen un baño, va al baño, cuando se da cuenta ya tiene que cortar sola el cordón umbilical, entonces nunca se va a saber si es feto porque nadie se ocupa. Pensemos en el caso de Belén. A Belén va al hospital porque le duele el estómago. Yo he consultado con ginecólogas que me dicen que es así, una mujer puede ni darse cuenta que está embarazada, porque si no tiene menstruaciones regulares, puede tener pérdidas, llega, va al baño, cuando vuelve, la ponen en una camilla y le atribuyen un feto. Ay, Le sí. dicen que fue al baño y que apareció. Ese feto nunca, primero, absurdo, el baño estaba limpio. ¿Cómo puede ser que alguien pare, no hay sangre, no hay nada? Pero además, nunca se hizo el ADN. Para O saber si sea, le plantaron un feto a alguien de no sé dónde, seguramente que tuvo algún aborto ahí, dijeron, esta no sabe nada. Cuando se despertó las esposan, las esposan, las ponen en las camas, les ponen la policía ahí, le mostraron un feto. Además, todos las maltratan. Y tuvo la suerte de que una mujer maravillosa como es Soledad, esta abogada, escuchó que estaba una persona, hacía 2 años ya que estaba ya en cámara y pudo revertir, pero tuvo que ir hasta la corte. La habían condenado a 8 años. Esta mujer le arruinaron la vida prácticamente. ¿Cuántas que no sabemos tienen arruinada la vida? No, además se murieron. Estas son las que aparecen. Aparte. Por alguna razón alguien se entera y circula la noticia, pero cuántas están sufriendo esto, esas madres que ves con un montón de chicos que no, porque les inculcan que la madre tiene que tener, si puede ser madre y si es mujer tiene que tener el hijo. Es terrible. Pregunten porque nosotras seguimos hablando y no les damos la posibilidad de preguntar. Si es que hay preguntas, o si no, no sé. Bueno, decir, aprovechando la invitación y la insistencia de la doctora Fla, de la doctora Minchersky, no porque no lo haya dicho la directora ya, pero sí destacar nuevamente el enorme honor y el enorme gusto de tener 2 imprescindibles, como es Lili Fla y Nelly Minchersky, en el ámbito del Colegio de Abogados de La Matanza, ¿no? Eso quería decirlo, por supuesto resaltarlo, y desde aquí, desde el Instituto de Derechos Humanos también, ¿no? Qué impresionante ya estar desde este lado y desde la aprobación de la ley, y ya reflexionando sobre cómo llegamos a esta etapa, y después cómo enriquecerla, cómo sostenerla. Y me recuerdo en este momento también como la doctora Cintia Brites, acompañada por la licenciada Tesoriero en su momento, también acompañó las actividades que hacíamos del Colegio de Abogados, desde la campaña nacional, y por supuesto acompañándolas a ustedes también. Así que es un momento muy especial tenerlos aquí, queríamos resaltarlo, por cierto. Y en esta rememoración y en este momento, siempre uno un poco es describir cuánto hemos avanzado en relativamente poco tiempo, por supuesto lamentando todas las pérdidas de tantas mujeres pobres y humildes que han tenido que tener esta dura elección en su momento entre la vida y la cárcel, y se ha perdido la vida en ese momento, pero cuánto se avanzó en tan poco tiempo gracias a las luchas de tantas organizaciones y de las imprescindibles, como decía.
En el 99 me recuerdo, yo me estaba recibiendo como abogado, y el profesor que teníamos es Andrés Gil Domínguez, y Bueno, una de sus tesis era sí, justamente sí. aborto y constitución y aborto voluntario. Y Sí, cuando sí. él daba la clase de constitución y aborto voluntario, allá por el 98, en el 99, él presenta la tesis con la participación del doctor Vidal Campos, que había sido mencionado también antes, cuando, me imagino que es una sensación que a ustedes también les habrá compartido, cuando él expresaba que decía, bueno, en realidad abortar está permitido, y expresaba todos los fundamentos constitucionales que prácticamente él no veía la necesidad de que haya una ley, porque era tan clara la posibilidad de poder hacerlo y que no se lo podía impedir a ninguna mujer, y él, ese era el objeto central de su tesis. Entonces, Gil Domínguez, cuando decía esto, en la Facultad de Derecho de la UBA, todavía los estudiantes en general que escuchaban esto, casi que espantados, señalando todavía en ese año 99 era un tema No, tabú. O sea, aún estando toda la normativa constitucional e internacional que avalaba lo que estaba diciendo Gil Domínguez, todavía es como si estuvieran viendo, pero si pudiera graficar el momento, como si estuvieran viendo un demonio cuando él planteaba estas cosas así. Entonces, en definitiva, pensaba que algunos derechos se operativicen y se enriquezcan. Tenía que ver, por supuesto, con la muy buena redacción, pero casi que en un lugar idéntico, la movilización popular y la participación de eso, porque si no aquello no hubiera sido posible. no. Y va mi pregunta en ese sentido, casi, ¿qué valor le dan las doctoras a esta movilización y a esta organización de las mujeres y de tantos colectivos de derechos humanos en cuanto a enriquecer aún más la ley y sobre todo su implementación en el futuro? Porque siempre uno piensa que en derechos humanos hay ciertas circunstancias que están ganadas, pero siempre a la vuelta de la esquina, como decía la doctora Flau, la doctora Mincherti, están por retrocederse otra vez, ¿no? ¿Y qué valor se le da a esa movilización No, colectiva que tiene todavía que dar? no, Gracias. para mí es fundamental, y le puedo decir algo. Usted habla de 1999. Yo la primera vez, yo siempre trabajé mucho en la Asociación de Abogados de Buenos Aires y fui la primer presidenta mujer. Cuando hoy estaba mirando los escritos, mi primer escrito sobre esto es una conferencia dada en la Asociación de Abogados sobre Aborto en el 2005-2006. Y empiezo diciendo que por primera vez vamos a hablar en la Asociación de Abogados de Aborto, porque, y le estoy hablando de la Asociación Progresista, porque en la facultad, en Buenos Aires no teníamos colegiación obligatoria y había nada más que la Asociación de Abogados en muchísimas décadas y el colegio que llamamos de Montevideo, que era con bolilla negra, aristocrático. Entonces, o sea, en esta misma asociación democrática, la más, digamos, de avanzada en todos los ámbitos del derecho de la ciudad de Buenos Aires, yo comienzo mi conferencia diciendo que hasta ese momento ni soñábamos, como ¿En qué no año? soñábamos, 2005. No, pero ¿en qué año se creó el colegio público? No me acuerdo. O a lo mejor ya estaba, pero No, pero por ahí, por ahí, sí. por ahí. Entonces, le cuento que yo relato cómo hasta que pude pedir hacer actividades sobre divorcio vincular. No nos olvidemos que nosotros en el siglo pasado vivimos muchos años sin democracia. No es solamente la dictadura de los 70 y pico. Antes tuvimos a varias otras, Onganía, en fin, tuvimos una vida institucional muy complicada, cosa que también nos hizo a veces postergar los derechos de la mujer equivocadamente, porque
teníamos condiciones muy negativas, no teníamos derechos políticos. Entonces, por eso le digo en relación a lo que usted señala, ¿no? Yo creo que es imprescindible. Mire, los diputados nos pedían en el 2018 que por favor, que la movilización, nos decían la influencia enorme que tuvo en el 2018 la gente en la calle. O sea, que todo esto no se logra, como no vamos a lograr salir de los femicidios si no tenemos movilización en la calle. Y yo digo que en este aspecto, en estos derechos, más allá que uno esté de acuerdo o no con este momento político que vive la Argentina, tenemos que aprovechar que hay un Ministerio de la Mujer, que hay un Ministerio de Salud que propicia estos derechos para acompañarlos o exigirles, no es para aceptar, sino para estar pendientes y la sociedad civil tiene que ser, es fundamental, y en esto es fundamental, porque tiene que acompañar, como fueron un enorme valor las socorristas, que se arriesgaron y acompañaron a las mujeres para, sin invadir otras disciplinas, o sea, porque eso también, estos avances se han podido hacer por la aparición del misoprostol. Pero ahí tenemos, por ejemplo, una asignatura pendiente. Hay otra droga, que nunca me sale bien el nombre, que creo que es misoprestina o algo parecida, que todavía no está en la Argentina y que ayuda muchísimo a una mejor, digamos, a un mejor trance en este evento médico que es un aborto. Y estamos luchando también, la sociedad civil reclamando y el ministerio para que se pueda importar. O sea que estoy totalmente de acuerdo. Para mí fue fundamental. Fundamental para muchas otras cosas, como fue fundamental también en Una Menos. Y fundamental nuestra tradición de un gran sector de esta población que dejó la dictadura, y con el ejemplo de las madres y las abuelas. Y eso se vio ayer en el tema de que no hubo una manifestación, pero se transformó en plantar plantas en memoria, que tiene un sentido de mucha humanidad y de mucha ética, ¿no? Creo yo. Y de futuro, tiene una cosa de futuro muy importante. Bueno, si no hay ninguna... Bueno, Verónica, no sé si alguien más quiere intervenir. Bueno, acá se tuvo que retirar una colega que es del instituto de nuestro colegio, que dice que bueno, estaba muy interesante la charla, que les agradecía mucho la exposición. No sé si algún otro colega quiere hacer alguna intervención, alguna reflexión, trasladarle algo a la doctora Michelle Pifla. Si no, sabemos que siempre tienen nutridas agendas, y si no tendríamos que ir liberándolas. La verdad que por este espacio de la Comisión de Políticas de Género les agradecemos enormemente que nos hayan aceptado el convite, nos pusimos muy contentas cuando supimos que podían las dos, la verdad que nos alegró enormemente. Bueno, acá están las felicitaciones en el chat. Bueno, este es un ámbito que queda abierto para seguir pensando en la implementación de la ley, veremos cómo se dan las circunstancias este año. Sabemos que estamos en un año muy signado por todo el clima de pandemia, y eso también puede llegar a hacer un poquito más difícil justamente el acceso, ¿no?, a la salud, que ya nos era un poco esquivo cuando de la implementación de los protocolos CIBE se trataba, y bueno, este año con el plus de la pandemia podemos llegar a tener otras dificultades. Pero bueno, también nos vamos esperanzados, ¿no?, con estas reflexiones de las doctoras, porque en definitiva es una ley que nace, tal vez su redacción, como es todo, no puede conformar a todos los sectores, pero es una redacción que la verdad que apunta a cubrir fuertemente y a preservar el derecho por el que tanto tiempo se estuvo luchando. Les agradecemos enormemente la presencia, para nosotros es un honor, y bueno, nos abrazamos virtualmente. No, un placer estar con colegas. Muy amable, realmente un gusto.
Gracias. Un abrazo. Nos abrazamos. Un Nos beso abrazamos para virtualmente. todos y Buenas hasta noches. pronto. Que sigan muy bien. Muchas gracias. Un saludo para ustedes. Gracias, gracias. Muchas gracias.